estamos el día de hoy conectados desde la página de Bebemundo. Quisiera saber si estamos funcionando, si me ven. Chévere. El día de hoy, Bebemundo, también con esta iniciativa tan chévere, hemos acordado para hablar sobre un tema que ya se nos viene encima, que es sobre cómo vamos a tener una crianza consciente post cuarentena. Entonces un poco contarles que ha sido súper interesante todo este proceso. Creo que hemos tenido mucho aprendizaje, esta sensación de poder como conectar con nuestros hijos, y al mismo tiempo que nos ha llevado a cuestionarnos un montón de cosas, ¿no? Desde cómo es nuestro estilo de vida, el lugar en el que nos relacionamos, ¿no? Donde vivimos, si es suficiente el espacio en el que estamos, si necesitamos de más espacios para poder vivir mejor, ¿no? Ahora más que nunca, en mi caso, valoramos el tener un patio, una terraza, un lugar donde se pueda mojar, correr, jugar con la tierra. Entonces eso también nos ayuda mucho a reflexionar esta sensación de que estamos evolucionando, de que estamos avanzando, de que hemos pasado por momentos muy duros, en donde ahora es la forma de poder como volver a esta nueva vida, ¿no? Y acostumbrarnos a esta nueva realidad que también implica mucha conciencia. Así que les cuento que en mi transitar de ser madre fue muy fuerte el encontrarme con el desafío de ser mamá y de ser una mamá consciente. Y todo esto pasó porque tuve un embarazo y un parto muy respetado, muy consciente, y siendo consecuentes con eso, me obligó de cierta manera a buscar un poco más de conciencia en las decisiones que tomábamos con mi pareja para poder criar y crear una nueva vida. En el punto en el que llegó la edad de las emociones, de la primera adolescencia, que se llama desde los 2 años, y me di cuenta que no tenía recursos para poder afrontar toda esta avalancha de emociones que tenía mi hija, y me di cuenta que yo tampoco tenía herramientas para manejar mis propias emociones. Entonces fue súper fuerte el darme cuenta de esto, pero al mismo tiempo ayudó muchísimo para poder ir creando y buscando, leyendo, informándome, capacitándome de un montón de cosas que no tenía idea de que podía hacer. Voy a ver cómo es este tema de los comentarios. Déjenme ver cómo funciona. Estamos desde el teléfono para evitar cualquier situación, dado que en anteriores transmisiones hemos visto que no ha estado funcionando muy bien la plataforma de Facebook. Entonces un poquito quiero ver que no se me escape ningún comentario. Cualquier duda o inquietud que quieran decirme, estoy abierta igual a responder preguntas, a contarles un poco cómo ha sido mi historia, para poder ir también conectando con esas necesidades. No sé, desde el teléfono es diferente. Entonces, eso les contaba, que así un poco nació esta situación, esta necesidad, este interés y esta curiosidad por conectar mejor con mis hijos, y fui adquiriendo más conciencia de mi historia personal, de la crianza, y también de cómo fui criada y de las heridas emocionales que en el transcurso de la vida uno se va haciendo. Porque sea que aunque los papás tratemos al máximo de hacer las cosas lo mejor posible, también pasa que van a haber cosas que no nos van a salir tan bien, y también entender que desde la razón de ser de la persona
tiene mucho que ver también su espíritu y lo que ha venido a conocer y aprender de este mundo. Entonces entender también desde ese lado y saber que cada persona es un ser diferente y que tiene un espíritu, una misión aquí en la vida y que tiene como que aprender estas cosas, ayuda mucho también a aflojar esta tensión y esta presión que uno tiene de hacer las cosas bien como mamás y como papás. Entonces, en este transitar, en estas terapias, en esta información, en estos estudios, utilizando mucho la información que ya tenía y también adquiriendo mucha más información para tener una maternidad, un embarazo, un parto consciente. Obviamente, como les decía, empecé con un embarazo no muy consciente y luego un parto súper empoderante que me llevó a tener como una conciencia más de lo que implicaba tener un hijo en este mundo. Y ayudó muchísimo el que me encontré con gente que aportó un montón en esta forma de criar desde el respeto, desde la conciencia, desde los métodos alternativos, de acompañamientos adecuados y de no estimulación, porque esto desde pensar que el bebé es una persona hecha y derecha, completa, con todo lo que necesita para poder fortalecerse y aprender en el mundo, hizo que también entendamos desde ese lado que nosotros somos guías, somos facilitadores, somos los que proporcionamos las herramientas para que ellos se desarrollen porque tienen todo el potencial para hacerlo. Entonces ahí salió el primer punto que quiero tratar el día de hoy, que es la conciencia. Al tener conciencia de lo que estás haciendo, al tener conciencia desde el conocimiento, te ayuda muchísimo a tomar acciones más reales, más profundas, que conecten más con la necesidad, que empaticen de mejor manera, con una sincronía más perfecta entre la necesidad que tiene tu hijo, tu hija, y poder de esta manera desarrollar y responder de una forma más efectiva a esta necesidad que tienen los hijos y las hijas. Entonces, la conciencia es súper importante, por eso ahora está como muy de moda el mindfulness, la alimentación consciente, la vida saludable, desde un entender cuáles son las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestro ser, nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades físicas, y que ayuda muchísimo a poder identificar qué es lo que realmente estoy sintiendo, o sea, y poder decirlo. Quiero atención, quiero tiempo para mí, tiempo, respeto ante esta forma de pensar, de crear. Entonces es súper necesario tener esta conciencia personal para poder tener esta conciencia y enseñar a nuestros hijos a ser conscientes consigo mismos, con lo que están necesitando. Mucho hablo yo sobre esta conciencia, siendo fieles a nosotros mismos, siendo fieles a nuestras necesidades, que muchas veces nos han enseñado a que no hay que escuchar, que no hay que hacerle caso, que no hay que responder, que no hay que atender. Esta necesidad interna que se llama este impulso vital de querernos comer el mundo desde bebés, porque siempre ha habido como esta necesidad de mantenernos delimitados y controlados y que pórtate bien y que sea una buena hija y sea una buena madre y sea una buena esposa y tienes que cumplir con estos parámetros, sin hacer caso a la verdadera necesidad que tiene esta mujer, esta madre, esta persona ante estas circunstancias. Entonces la conciencia te permite dar mucho este enfoque de ser fiel conmigo mismo, fiel con mis necesidades y también respetar estas necesidades de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, con la conciencia vas a poder tener conocimiento con conciencia y tomar acciones más reales que puedan atender de forma más efectiva una necesidad, un llamado, una circunstancia, una decisión del momento de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y en general, o sea, porque también esta crianza te permite tener un equilibrio en todas tus relaciones, de pareja, de familia, en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares. Entonces, realmente tener una crianza consciente te ayuda muchísimo a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Por eso es que dicen que los maestros espirituales son nuestros hijos, porque de una u otra forma nos inspiran y nos motivan a ser más conscientes, a ser más eficientes, a ser
más conectados, a evolucionar como personas, con nuestro espíritu y por tanto a ser más felices y exitosos. Entonces esto es como una de las primeras cosas que yo he identificado que la crianza consciente necesita, la crianza efectiva, es esta conciencia. Conciencia de lo que nos está pasando, de lo que necesitamos y de lo que queremos. Hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que decimos. O sea, con esta conciencia de que estoy dándote el poder, estoy dándote este respeto, estoy poniendo este límite para este objetivo. Entonces ayuda mucho, mucho la conciencia porque te permite también cuidar al otro mientras cuidas de ti mismo. Y ese es, por ejemplo, el principio básico del autocuidado, por ejemplo. Porque teniendo conciencia, yo me cuido y te cuido a ti. Esto es lo que estamos haciendo en este momento de cuarentena frente a esta pandemia mundial, es tomando conciencia de que en nuestras manos está el poder de evitar el contagio masivo, por ejemplo. Entonces, de esta manera hacemos consciente de que nuestra decisión de salir o no de la casa tiene un impacto mayor en las personas, ¿no? Y en nuestro medio, porque de forma consciente protegemos a nuestros hijos, protegemos a nuestros a adultos mayores, protegemos a nuestros abuelitos, protegemos a nuestro barrio, protegemos a los vecinos, ¿no? Entonces, de forma consciente, estamos despertando a una conciencia general, a una conciencia más efectiva, a una conciencia de sociedad. El otro punto de esta crianza consciente es la coherencia. Y la coherencia entre pensamiento y acción es súper importante, porque la coherencia te permite tener un equilibrio, ¿no? Entonces, si tú dices no pegues a tu hermano, pero le estás pegando a tu hijo, no estás siendo coherente. Si tú dices no le grites, pero al vecino, al compañerito, al hermano mayor, al hermano menor, pero tú le estás gritando en ese momento para que no grite, entonces no estamos siendo coherentes. Si en un momento tú le dices no pantallas y al rato menos pensado en el que estás estresada, le das el celular, no estás siendo coherente. Tenemos que actuar siempre con coherencia y esa es una de las cosas que nos afecta y nos cuesta un montón, porque no somos personas disciplinadas. O sea, el ser humano no ha aprendido, o al menos como cultura, no somos como muy coherentes en las cosas que decimos. Entonces sí, pero no, pero tal vez, entonces digo que no, pero en el ratito menos pensado, entonces un ratito y ya. Ya bajas el interés o bajas el límite o le moldeas o le arreglas o le doblas. Entonces ahí es cuando no estamos siendo coherentes, porque lo que hacemos es darles ese mensaje a nuestros hijos de que ella no sabe lo que está haciendo, entonces más bien hago lo que a mí me place, ¿no? Entonces eso es súper importante, mantener esta coherencia coherencia de pensamiento, de espíritu y de palabra, de acción, ¿no? Súper importante mantener la coherencia. Es un trabajo mental fuerte porque te obliga a hacerlo consciente para poderlo decir y que sea coherente con lo que estás pensando. Entonces, ayuda mucho el hacer este ejercicio todo el tiempo para ir adquiriendo la maestría. Lo bueno con los hijos y con las hijas es que siempre estamos con esa oportunidad los padres de poder hacerlo y repetirlo muchas veces en el día, muchos días, muchos años, porque esto de la crianza, de la maternidad y de la paternidad, pues es 24/7, entonces así como te equivocas muchas veces, también lo puedes hacer bien muchas veces. Y solamente intentándolo y practicándolo vas a poder identificar y ser mejor cada día. Por eso es que las mamás nos dicen que somos muy buenas para criar, somos muy buenas para cambiar de pañal, para bañarles, para cambiarles de ropa, pero no es porque tenemos una habilidad superior, es porque tenemos muchas horas de vuelo. Y yo le llamo horas de vuelo porque estamos muchas veces practicando lo mismo. Entonces,
Es imposible no tener maestría frente a cosas que haces tantas veces en el día que ya después incluso hasta terminas haciéndolo con los ojos cerrados. Entonces ahí está la coherencia. Eh, entonces, entre lo que decimos, sentimos y hacemos. Eso es súper importante, mantener la coherencia, porque así nos ayuda a ser confiables, nos da esta sensación de seguridad, de confianza en el que yo sé que mi mamá me va a responder de esta manera, entonces tengo seguridad porque sé que va a actuar de esta manera. Y eso a mí me da tranquilidad, me da una sensación de que estoy protegida, de que estoy segura como hijo, como hija. Cuando no sabemos cómo va a reaccionar papá o mamá frente a una situación, nos da ansiedad y nos da esta sensación de inestabilidad. Entonces, no podemos tener una formación de un yo consciente porque no podemos estar desde esta coherencia, ¿no? No sabemos, no es coherente. Y los niños son súper lógicos, son súper coherentes. Ellos, como son tu reflejo, inmediatamente te están diciendo, esto lo que estás diciendo no tiene sentido, esto acabas de ser completamente diferente a lo que me has dicho, entonces como no es coherente, no te hago caso. Y no es que los niños son malcriados o es que los niños son de una u otra forma que les etiquetamos, que tampoco está bien, es porque son como nuestro reflejo tan claro que dice, esto ya se cayó, porque lo que me dijiste ya no es igual a lo que estás haciendo. Entonces, simplemente lo que ellos hacen es no hacer caso a las palabras y hacer caso a las acciones. Ellos ven que no es coherente entre lo que digo y hago, entonces simplemente lo despacho. Por eso es que muchas veces escuchamos estas frases de las mamás, de los papás, como que le digo por una oreja y se le va por otra. Es eso lo que sucede. Porque no ve una coherencia, entonces simplemente la despacha. También es súper importante hablar con la verdad para poder ser enseñarles la integridad, la ética y también la sinceridad. Entonces, también la coherencia te permite tener una sensación de congruencia, ¿no? De lo mismo que estamos hablando. Somos congruentes con lo que decimos porque somos congruentes con lo que hacemos. Entonces, esto también te ayuda a adquirir responsabilidades sobre las consecuencias, porque estás teniendo conciencia, estás actuando con coherencia y por tanto las consecuencias no son castigos, simplemente son las consecuencias lógicas y las consecuencias naturales, que son un proceso lógico de las cosas que estamos diciendo. Entonces no tienes que aplicar castigos y no tienes que aplicar formas raras o exageradas o forzadas de aplicar límites, porque son solamente un ritmo, ¿no? La consecuencia es como una continuación de lo que ya estamos viviendo. Entonces, ¿cómo vivir en estos momentos? ¿Y cómo tener una crianza consciente post-cuarentena? Con estos 3 pilares, que creo que son la base de todo, y también enfrentándonos a cosas que son nuevas. Por ejemplo, la incertidumbre. La incertidumbre a mí me pasó que fue unos días que tuve muy fuertes en donde me dio mucha sensación de inestabilidad, porque era este miedo a no saber qué va a pasar, este miedo a ver qué vamos a tener a futuro, cuál va a ser la nueva normalidad. Vamos a relacionarnos con las otras personas, no vamos a poder relacionarnos con nadie, nos vamos a infectar y todos vamos a morir, o todos vamos a estar bien y no va a pasar nada. Entonces, sinceramente, este miedo, como todos los miedos, hay que enfrentarlos. Al mismo tiempo, vivirlos y reconocerlos, porque el miedo es una emoción, así como todas las emociones que tenemos, que llevan un mensaje y que el mensaje es importante. Cuando no reconocemos esta emoción y no le hacemos caso, no la valoramos, no la identificamos, entonces se queda ahí, porque es como un mensajero que lleva este mensaje y como no abren el mensaje, entonces queda ahí en tu bandeja de entrada esperando a que se abra el mensaje para que se pueda ir. Entonces, si el miedo no es atendido, no es visto, no es reconocido, no es hablado, entonces tiene que seguir esperando hasta que tú le puedas dar ese chance de poder entregarte el mensaje. Ahora, el miedo lo puedes ver como una emoción que te permite
trascender, ¿no? Ok, recibo el mensaje, entiendo de lo que se trata y lo voy a trabajar, ¿no? Entonces, cuando lo encaramos, cuando hacemos de frente y nombramos el sentimiento, entonces reducimos la fuerza que tiene. Al reducir el miedo, le vas desmenuzando, entonces vas viendo las opciones y qué es lo que más te preocupa y cómo puedes ir solucionando y vas trabajándolo de poquito, porque hay miedos que pueden ser muy grandes, como esta de la incertidumbre que tenemos post cuarentena, ¿no? ¿Qué va a ser? Y hay miedos que son tal vez un poco más pequeños, ¿no? Como este miedo a que hoy no me salga bien el trabajo o la comida, como más pequeño. Entonces, es súper importante saber que somos capaces de hacernos cargo de nuestras emociones y somos capaces y que podemos y debemos, y es nuestra responsabilidad, enfrentar esa emoción y para poderla procesar. Porque así como les digo, que también los hijos son el reflejo claro de lo que hacemos y dejamos de ser, también ellos ven cómo procesamos nuestras emociones. Y ahí viene el reto, porque es muy fácil decir, no llores, ya, pórtate bien, no pasó nada, tienes que estar feliz, y no es para tanto, pero cuando nos pasa a nosotros y ven que, no es, que sí es para tanto, que sí nos afecta, que sí nos da mucho miedo, entonces los niños lo reciben como tal. Y lo reciben de esa manera que hace que no sepan cómo manejarlo. Entonces sí, es fuerte ser papá y mamá y tienes como esta sensación y esta necesidad tan grande de enseñarles las cosas bien. Pero ahí está esta oportunidad de poder coger el miedo como el mensajero de esa emoción, porque el miedo ha hecho y ha permitido que no salgamos de casa y por tanto no se propague el virus. Entonces el miedo ha sido muy bueno porque nos ha mantenido seguros. Ahora tenemos que vivir con ese miedo post cuarentena también. Y entender que ese miedo nos sigue recordándonos que tenemos que tener cuidado, de que son importantes las medidas de seguridad, que es súper necesario estar lavándonos las manos todo el tiempo, sin que esto se vuelva una enfermedad mental, ¿no? Un obsesivo compulsivo. Sino que con esta conciencia, con esta coherencia, con este manejo del miedo, nos va a permitir acordarnos de estas normas básicas y también enseñarles a nuestros hijos desde lo positivo, desde una forma de prevención, que estas son las cosas que tenemos que adaptar a nuestra nueva realidad. Y de esta manera no tendrán tampoco estos niños este susto de que viene el coronavirus y qué va a pasar, ¿no? Entonces es súper importante manejar nuestro miedo, aceptarlo, reconocerlo, desmenuzarlo, irlo haciendo más chiquito. De esta manera vamos a poder tener más seguridad y esta sensación de protección, porque el miedo nos da esta sensación de vulnerabilidad, que es importante hasta cierto punto, como les digo, y de ahí llevar el miedo para poder identificarlo desde qué tenemos que hacer para sentirnos seguros, protegidos. Entonces, también es súper importante que ante la incertidumbre, ¿no? Como puedes verle de dos maneras. Yo lo veía de esta forma, como este monstruo negro que me quitaba la respiración, que no sabía cómo iba a actuar, que no podía hacer nada, que no iba a ver a muchas personas, que me iba a sentir culpable si les contagiaba del virus a mis papás, a mis abuelos, a mis abuelas, o como un mar de oportunidades. Entonces lo podemos ver como esta tragedia terrible de que es espantoso y vamos todos a morir, o puedes verlo como desde este mar de oportunidades, de este sinnúmero de acciones, desde esta posibilidad de reinventarse, de adaptarse con estas protecciones que te da el miedo, que te recuerda, ¿no? Para mantener la seguridad, lavarse las manos, las precauciones, todo lo que es la prevención, pero lleno de oportunidades, como estos momentos, estos encuentros, que agradezco muchísimo que haya, que la plataforma de Bebemundo nos permita llegar a más personas con diferentes circunstancias, en diferentes momentos, para poder hacer que el mensaje llegue a más gente. También agradecer y tomarlo como una oportunidad estas formas de relacionarse virtuales, de poder sonreír con la mirada, de poder abrazar desde una pantalla,
y de poder ver estas otras alternativas para poder ver que es posible el teletrabajo, que es posible buscar una conciliación laboral y familiar, que se reconoce esta oportunidad de identificar el peso que tienen los cuidados y de los hijos, de la familia, de la esposa, del esposo, los cuidados y las atenciones del trabajo doméstico, valorando un montón esta oportunidad de saber que las mujeres y las personas, pero principalmente mujeres que nos ayudaban en casa, tenían como un peso tan fuerte y ahora que antes lo dábamos por sentado, pero que ahora lo reconocemos, lo valoramos y lo extrañamos. Este tema de los cuidados, ¿no? Que la mujer principalmente es la que sostiene tanto emocionalmente, físicamente, también a la familia, ¿no? Porque si la mamá está bien y está feliz y todos podemos y vamos a salir de estas y inventemos un montón de cosas y entonces es una dinámica, pero sí nos ponemos súper mal y nos pasamos llorando, que es muy válido, ¿no? Y es muy necesario vivir y reconocer esas emociones también. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo se pone la familia, ¿no? Y en qué situación se encuentra. Entonces, sostener eso, reconocer eso, valorar que a la final otras formas de vivir, de convivir, es posible, de identificar que somos también personas, que tenemos nuestros retos, que no se da por sentado, sino que ya estamos aquí en la casa y se dan cuenta que hay que comer, hay que lavar la ropa, hay que hacerle dormir al hijo, hay que conectarse y darle apoyo emocional a la hija. Entonces es súper importante este momento también, en este mar de oportunidades que nos trae la incertidumbre, identificar también que hay estas otras cosas que antes dábamos por sentado y poder evolucionar desde ese lado, ¿no? Desde que ahora nos toca valorar y saber que podemos teletrabajar. También buscar unas nuevas formas de equilibrar en el teletrabajo, que hay que reformularse y repensar la educación tradicional, que es una oportunidad de reinventar cómo están aprendiendo nuestros hijos, nuestras hijas, qué es lo que están aprendiendo, cómo se relacionan con los profesores, con las profesoras, con los compañeros, porque hay bullying, porque hay discriminación, porque hay inequidades. Es una oportunidad tan grande para que todos veamos desde el mismo lente estas luchas que hemos tenido desde las mujeres, desde los grupos vulnerables, que antes era como, sí, ella, la que sufre, la que está ahí, a la que le pegan, pobrecita, y ahora estás aquí viéndolo, identificándolo, apoyando como esta oportunidad de hacer algo al respecto. Entonces es súper importante porque este encierro, esta cuarentena nos ha permitido identificar cuáles son estas creencias limitantes que tenemos, cuáles son estas creencias que nos limitan, que nos hacen sentir pobres, que nos hacen sentir vacíos, enfermos. Y al identificarlas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Entonces es súper importante cambiar estas creencias a que sean empoderantes, a que yo sí puedo, desde la casa puedo trabajar de esta manera, me ideo de esta forma, este es mi potencial, entonces lo fortalezco, cambiando solamente la forma de pensar. Y las creencias son estas mentiras que yo llamo, que se han repetido tantas veces que se hicieron realidad. Entonces ahora lo tienes como una realidad y no la cuestionas, pero ahora el mundo paró y nos tocó parar con él y sentarnos a pensar y a analizar y a escuchar nuestro cuerpo, nuestras necesidades, nuestras emociones y poderles dar esta cabida en esta nueva vida que en la anterior dinámica no la teníamos. Entonces eso también es este mar de oportunidades. Yo les invito a ustedes y escríbanme, aunque ahorita no les puedo leer, pero espero ya leerles en un ratito, ¿desde dónde han vivido esta cuarentena? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿La han vivido desde la tragedia, de esto es lo peor que nos puede haber pasado, o desde la oportunidad de ahora podemos reinventarnos, podemos adaptarnos, podemos evolucionar?
Eh, Cuéntenme cómo les ha ido, cómo han pasado y cuáles son sus miedos, cuáles son estos sustos, cuáles son estas dudas y estas expectativas también que tenemos para el post-cuarentena. Yo les tengo que confesar que, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo, mucho susto y mucha tristeza el uso de la mascarilla. Y claro, comencé a pensar y hay que investigar un poco más sobre cómo es este tema de que en países del Asia la mascarilla termina siendo eh, una moda, ¿no? Porque es una tradición que ha venido desde hace mucho tiempo también desde allá. Pero nosotros ahora lo tenemos que de alguna manera integrar a nuestra cultura, a nuestra nueva cotidianidad. Y, y yo pensar en ponerle a mis hijos una mascarilla me daba mucho susto, me daba mucho miedo, me daba mucha pena también. Pero desde esta resiliencia, ¿no? Desde este repensar las cosas y adaptarse, vi estas opciones que ahora están ofreciendo, como estas mascarillas de dibujitos, de unicornios, de caballos, de Power Rangers de superhéroes. Y de todas estas cosas que podemos hacer para poder personalizar las mascarillas y hacerlo como algo lindo y divertido. Entonces ese, por ejemplo, es uno de los tips que he venido hoy a compartirles, ¿no? Para esta crianza consciente post cuarentena. Hacer el cómo sí, buscar cómo transmitir a nuestros hijos esta alegría, esta visión de oportunidad, esta manera de ver al nuevo mundo con nuevos ojos y con otras posturas. Súper importante verle desde la alegría, desde la reinvención, desde la experimentación, tomando mucho esta motivación que nos dan los niños de la imaginación, la creatividad. Entonces, el siguiente tema, uno de los temas más que quería decirles es conectarse desde la gratitud, desde la gratitud de que estamos sanos, de que estamos juntos, de que no todos estamos viviendo en las mismas condiciones y de que gratitud por lo que tenemos, por lo mucho, lo poco que tenemos, por el momento en el que estamos, porque estamos en un reto al vivir juntos, gratitud porque una amiga me decía, hablando con mi esposo, ahora hemos descubierto que ya podemos jubilarnos juntos porque hemos sobrevivido a la cuarentena, por ejemplo. Gratitud por eso. Gratitud porque ahora la pareja ya sabe cocinar, por ejemplo. A gratitud por eso. Gratitud porque ahora los hijos han aprendido a ser amigos. También hay que dar gracias por eso. Dar gracias también porque a veces estamos con los trabajos y con economía encima de nosotros y ahora tenemos que repensarnos y ver nuevas formas para adaptarnos. También gratitud por eso, porque desde los retos, desde las crisis, nos fortalecemos y desde los retos y las crisis salen ideas creativas y novedosas y este reinventarse, este repensarse. Eh, Había mucho esta parábola de la vaca, que si quieren les puedo pasar el link luego, que me parecía súper importante como creo que estábamos viviendo desde un momento muy conformista, en una dinámica muy acostumbrados al ruido, a la bulla, a la intensidad, a la rapidez de las cosas. Y ahora hemos tenido que bajar y entrar a nosotros mismos y sentirnos y tener este tiempo para conectarnos y conectar con nuestras familias. Gratitud por eso también. Y también gratitud para ver si una familia, una relación ya no va más, como definitivamente lo nuestro ya no es. Gratitud por eso también. Porque tal vez muchas familias no tomaban esa decisión antes porque era muy fácil hacerse loco o la loca en el día a día del ir y venir y que no pasa nada. Entonces también es súper importante conectarse con esa gratitud. Y para eso, claro, hemos venido desde un reeducarnos, ¿no? De mantenernos sanos, comer saludable, dormir bien. Creo que ha habido un boom, un despunte de estas del baile, del yoga, de la meditación y de todas estas estrategias que nos ayudan a aquietar la mente.
gratitud por eso también. Porque las personas que salgamos de la cuarentena con esta mentalidad cambiada, realmente nos ayudará y nos permitirá adaptarnos a una nueva normalidad. Y eso también ayuda muchísimo para tener una crianza consciente, porque al estar conectados con nuestros hijos, conscientes de nuestras necesidades y por tanto poder conectar y conocer de mejor manera, de una forma más efectiva sobre las necesidades de nuestros hijos, entonces así también podemos tener más conciencia y poder readaptarnos y evolucionar. Otro de los puntos que también quería contarles sobre cómo tener una crianza consciente es la consistencia. Todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos aprendido, todo lo que hemos hecho, todos los cambios que han sucedido en nuestras vidas, necesita consistencia en el tiempo, permanencia. O sea, sí, no nos sirve de mucho haber tenido como una evolución, un cambio de patrones, una conciencia más hacia nuestro cuerpo, nuestra salud. Si post cuarentena retomamos una normalidad pasada. Si no somos consistentes en el tiempo, entonces todo esto que hemos trabajado y que nos ha costado un montón puede desvanecerse en el infinito y en el olvido. Entonces es súper importante también ser consistentes. Por eso que en la crianza, para que los niños puedan entender y asimilar, hacer suyo el límite, es importante todo el tiempo ser consistentes, actuar de la misma forma, responder de la misma manera, sin engancharse, siempre haciendo lo mismo. Entonces esa consistencia es lo que le da al niño esa fuerza, esa estructura, esa seguridad de que es así y que así funciona y eso está bien para mí y me va a ayudar a ser un ser humano que sea positivo, que sea constructor y que sea adaptativo y exitoso en el mundo. Entonces la consistencia te permite también poder ser disciplinado en esas maneras positivas de adaptarnos a esta nueva normalidad, a este nuevo mundo. Entonces también ser conscientes, como en el primer punto decíamos, de que los niños van a estar en casa, de que tenemos que aprender a teletrabajar y mantener este equilibrio familiar, de que es importante también adaptar y distribuir mejor las tareas de la casa, reconocer los cuidados de los hijos y poder soltar y delegar estas funciones también a los otros miembros de la familia. Esa es una de las cosas también que nos van a permitir tener una crianza consciente post-cuarentena, porque muchas de las personas vamos a volver a trabajar fuera de casa y necesitamos ayudarnos del miedo para mantener estas medidas de prevención. Vamos a necesitar de la conciencia para que mantengamos el buen estilo, la buena vida, la buena alimentación, el sueño y por tanto también estas actividades de cuidado, de buen relacionamiento y de conexión, de real conexión con nuestros hijos y nuestras hijas. Ser coherentes, porque si estamos cuidándonos para no enfermarnos, también tenemos que ser coherentes para cuidar nuestra salud mental, para evitar noticias que nos afecten, más bien aceptar y agradecer y encontrar en noticias, información que nos llenen, que nos nutran, que cuiden nuestra salud mental, que nos den esta sensación de felicidad. Y uno de los tips también que les quería dar es como recuerden cosas felices, cosas positivas, pongan cuadros en su casa o cosas que les representen este momento en el que vivimos tan juntitos, tan apretaditos, tan locamente, intensamente felices, o en qué momentos también han sido caóticos y cómo hemos podido superarlo. Entonces tener estos recuerdos, estos cuadros, estos regalos, estas cartas, estas manualidades que pudimos haber hecho en casa durante este tiempo de cuarentena, hacerles parte de nuestra decoración en este espacio en el que compartimos tanto como familia, para
volver a esta nueva normalidad, tener que salir a trabajar, prepararnos emocionalmente para toda la prevención que tenemos que tener y volver a casa sabiendo que todo es posible porque estamos bien, porque estamos juntos, porque lo vivimos bien o porque lo vivimos terriblemente, pero aprendimos a sobrevivir y a equilibrarnos de otra manera, ¿no? Eh, en una conversación que tenía con una amiga me decía, es que no, esto es caótico, la educación en casa es terrible, pasamos solo conectadas, ahí en la universidad, la hija en la escuela, no hemos podido tener tiempo de calidad, todo el tiempo hemos estado como conectadas con el mundo exterior y no hemos podido estar como con tiempo con nosotras mismas. Y bueno, estaba así como muy abrumada de todas estas cosas, ¿no? Que estamos viviendo y que nos ha tocado como adaptarnos. Al final de la conversación, pues también se dio cuenta que han vivido cosas lindas y que han vivido momentos chéveres, que han tenido momentos también caóticos, que en ese momento tal vez no te dio chiste, no te dio risa, pero ahora sí te lo da. Es como, no sé cómo logramos ese día hacer todo eso y sacar el positivo, las cosas buenas que han salido de toda esta vivencia. Eh, Porque así sean pocas cosas o sean muchas cosas, hay cosas buenas. Y eso nos va a ayudar a sostenernos, a mantenernos en esta nueva normalidad, con esta base de que hay cosas positivas y que el amor es incondicional y que la familia tiene una esperanza, nos va a permitir también adaptarnos a este nuevo estilo de vida al que nos enfrentamos. Entonces, la resiliencia viene con eso. Dicen que los niños que son resilientes o las personas que son resilientes es porque en el primer momento de su vida, en la primera infancia, tuvieron muchos momentos felices y por tanto tienes una visión más feliz del mundo, más positiva de que todo va a salir bien. Hay muchas personas que han tenido una infancia dolorosa, pero con el transcurso de la vida han tenido momentos positivos, momentos alegres, momentos en donde les han dado estas piedras angulares en las que se aferra tu estabilidad emocional. Utilicemos estas piedras angulares, reconozcamos estos momentos de alegría, de felicidad, de amor incondicional, para que nuestra salud emocional y física se mantenga estable. Y de esta manera, como papás y mamás, tenemos también esta oportunidad de generar, de crear con nuestros hijos y con nuestras hijas estas piedras angulares que son base de la resiliencia. Sí, a nuestros hijos les va a tocar, e hijas les va a tocar vivir estos momentos. Y muchos más que vendrán. Obviamente no van a tener la crianza que nosotros tuvimos. Sin embargo, también es el momento y la vida que les tocó y que su espíritu de alguna manera necesita aprender de ello. Ellos nos enseñan día a día cómo ver lo positivo. Ellos, a pesar de todas las necesidades que tienen, han podido corresponder a estos pedidos, ¿no? De mantenerse en casa, de lavarse las manos, de no poder salir, de no poder ver a sus amiguitos, de no poder verle a la abuelita. Y lo han logrado, o sea, nos han dado lecciones súper valiosas de resiliencia, de autorregulación. Y creo que es momento también de reconocerlo y de tomarlo para nosotros mismos y para poder entender y poder aprender también de ellos, que es súper importante. Entonces la empatía va con la resiliencia. Ahora vamos a tener y necesitamos tener mucha empatía con las personas. Necesitamos ser tener esta convivencia social, ponerse en los zapatos del otro, que es súper importante. Vamos a tener este distanciamiento social. Entonces, veamos las maneras de poder ser realmente solidarios, sinceros, honestos, que nos cuidemos y cuidemos al otro. Es súper importante ser empáticos porque el otro también está pasando mal. En un momento que salí en la semana anterior a hacer compras, un carro me chocó el retrovisor mientras yo estaba parqueada ahí viendo para salir a una esquina.
Pero este señor de una me pegó en el retrovisor y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está sucediendo? Tal vez este señor está trabajando, pasando muchos sustos y también eh, sin estar con la familia, eh, más, con más tensión, porque está más vulnerable, tal vez más expuesto. Entonces, seamos empáticos también con esas circunstancias, con esas personas. También porque a no todos nos ha ido tan bien en la cuarentena, porque hemos tenido tal vez personas discapacitadas o personas inmunodepresivas, que hace que nuestra atención y nuestra forma de relacionarnos con el mundo sea tal vez más caótico, tal vez sea más desde el miedo y no desde la oportunidad. Entonces seamos empáticos también con ellos y seamos empáticos también con nuestros hijos, porque también lo han pasado mal y seguramente no sé cuándo vaya a ser distinto, ¿no? Tal vez nunca vaya a ser distinto y tampoco está mal. Tampoco está mal que sea diferente, simplemente es así, es lo que nos tocó. Por eso ahora les invito a reinventarse, a repensarse, a readaptarse a estos nuevos momentos en los que estamos viviendo, a ver el lado positivo, a usar mascarillas chéveres que nos ayuden a estar más, no sé, de moda, a sentirnos más cómodos, eh, a crear juegos, a inventos que en la familia nos haga cubrir con estas necesidades de prevención sin que sea estresante ni agobiante, a cuidar nuestro corazón, a cuidar ese amor incondicional que hemos construido en este tiempo de cuarentena con nuestros hijos, a mantener tan fuerte esta conexión con ellos desde esta efectividad, desde esta sincronía. Tenemos que buscar la manera de que post cuarentena siga así y siga mejor y que podamos enseñar a los que nos rodean estas nuevas formas de adaptarse y de convivir y de amar y de cuidar. Es súper importante también poder entender desde ese lado que ha sido tan duro para todos. Entonces, ser empáticos también con el que no es tan amable, con el que es más obsesivo compulsivo, con el que le da más ansiedad en esta nueva dinámica en la que nos vamos a ver todos involucrados desde esta empatía, desde esta resiliencia, desde este amor, desde este verle a la incertidumbre y al miedo como una oportunidad para crecer y mejorar. Porque todo esto está siendo visto por nuestros hijos y nuestras hijas, que son los que nos van a ir indicando si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Porque ellos son así, son nuestro espejo y nuestro termómetro más claro de que si estás teniendo problemas con adaptarte a esta nueva realidad, ellos te lo van a decir y te lo van a hacer entender. Entonces busquemos esta conciencia que hemos tenido al momento en el que decidimos no salir de casa, esta conciencia al momento en el que decidimos alimentarnos bien, hacer ejercicio, buscar esta conexión interna desde la meditación, desde la oración, desde el pintar mandalas, hacer pasteles, jugar con los hijos, darse su tiempo. Sé que ha sido súper difícil desde las mamás y desde los papás mantener este equilibrio. Muchas personas estamos trabajando más de 15 horas diarias, durmiendo muy poco, trabajando demasiado, pero volvamos a estas raíces, a qué es lo prioritario. No dejemos que pase este momento desapercibido. El mundo paró para que nosotros mejoremos. No volvamos a nuestras prácticas dañinas, autosaboteadoras, para que de nuevo todo el mundo esté como estuvo desde un inicio. Y así se fue rapidísimo la hora, tantas cosas que decir, tanto por compartir, pero quiero agradecerles también por estar conectados el día de hoy, por darse ese tiempo. Gracias Dianita Viteri por tus mensajes. Gracias Andrés Sánchez, Nati Casas,
La Yadi Muñoz, te extraño los chats de mamás. eh, a la Mauge, qué lindo verte. Vale, ¿cómo estás, Vale? También súper pendiente y súper pensándoles un montón a todas las mujeres y a todas las familias y a todos los guaguas. A la Dianita Ewes, esperando que esa pancita esté creciendo bien y feliz. También eso, ¿no? ¿Qué estamos dejando a nuestros bebés que van a nacer? ¿Cómo estamos pariendo? Estamos cediendo a nuestros derechos, estamos buscando el respeto a nuestros derechos, a nuestra integridad, a ver esos momentos que como desde lo que debe ser, desde este respeto, desde esta empatía, desde este cumplir nuestros derechos. Es súper importante los momentos que estamos viviendo. No los dejen pasar. No sé si alguna persona tiene algún comentario. Voy a ir buscando. Eh, también ya ponía aquí por aquí, algo que no debía. Entonces voy a tratar de verles, de leerles, de si hay algún comentario, responderles. Karina Ruiz dice, yo vivo con mi mamá y sus hermanas y tengo muchos inconvenientes al darle de comer, le dan todo gusto y a mi niña de 1 año. Eso también es súper importante, no ha sido fácil para todos, no podemos huir, tenemos que encarar el problema de lleno, hablar desde el corazón, desde esta empatía y también ver las maneras para buscar estos equilibrios, no desautorizarnos, pero también desde el amor poner más este respeto y más esta conciencia, ¿no? Porque también es difícil cuando nos desautorizan, pero también tiene mucho bagaje por atrás. Entonces, conectar también con esas personas. ¿Por qué esa necesidad de desautorizarnos? ¿Por qué estamos en ruido y no en armonía? ¿Por qué estás cantando otra canción que no es la mía? Identificar, este es el patrón de crianza que quiero tener con mi hijo, con mi hija. Hagamos lo posible, juntémonos, porque como dice la frase, para criar a un hijo se necesita de toda una tribu y toda esa tribu tiene que estar sincronizada, tiene que estar en la misma dinámica para que ese niño, esa niña tenga esta coherencia, ¿no? Que les estoy diciendo y no diga, ¿qué pasa? Todo el tiempo estoy entre que mi mamá, mi otra tía, mi tía, mi mamá, mi abuela, entonces ¿qué mismo? Y eso a la final hace que en su personalidad tenga un montón de falencias, porque no sabe lo que está pasando. Entonces va a generar mucha inseguridad y estas pugnas de poderes que después van a terminar en conflictos mucho más grandes, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas más grandes. Evitemos eso, logremos conectar de otra manera. Es súper difícil porque, claro, también nos basamos mucho en estas expectativas que tenemos y muchas veces no resulta como son. Ahora que volvemos a trabajar fuera de casa, vamos a tener que dejarles con otras personas que no somos nosotros, que muchas veces no sincronizan con la idea de crianza que nosotros tenemos. Entonces aprovechemos este tiempo para igualarnos, para hablar el mismo lenguaje, para tener líneas claras, para darnos ese tiempo también de comunicar por qué quiero A o B cosa. Porque muchas veces antes era como que ya va el nieto, la nieta donde la abuelita, el abuelito, y lo malcrían y le dan dulces y le desautorizan y todo lo demás. Pero a la final del día volvían a la casa y ya volvían a las reglas. Ahora estamos todos en comunidad, todos juntos, no podemos escapar, no podemos salir. Entonces nos toca mejorar en esta habilidad de la comunicación, porque para poder ser empáticos también necesitamos saber lo que le está pasando al otro y cómo estamos viviendo. Entonces eso también es súper importante, porque
hay que identificar también cuáles son estas necesidades y evolucionar, porque ahora justamente que estamos viviendo en estos momentos, tal vez la crianza que teníamos antes definitivamente, tiene muchas cosas positivas, pero también tiene cosas que tal vez no podrían haber sido tan buenas o que tienen mucho potencial para ser mejores. Entonces, ahora tenemos estas estadísticas, ¿no? De tanto maltrato intrafamiliar, de tanta violencia. Eso se puede corregir con crianza. Realmente creo que sí podemos cambiar el mundo desde la manera como criamos a nuestros hijos. Ahora lo vemos súper evidente. Estamos paralizados frente a muchas cosas que no paramos, que no mejoramos desde la crianza. Entonces, cambiamos el mundo desde la forma, desde el momento en el que decidimos cambiar nuestra crianza desde una forma más conectada. Porque te das cuenta que si le pegas al hijo, a la hija 1000 veces por haber saltado en el colchón o en el sofá, va a seguir haciendo, y toda tu cuarentena seguramente pudo haber sido caótica, terrorífica, llena de complejidades y de alboroto y de peleas. Pero si cambias el chip y cambias la estructura y mejoras en la comunicación y no asumes cosas, sino te interesas y te responsabilizas de tus emociones, de tus necesidades, pues va a ser distinto, porque la otra persona ya va a tomar una acción y va a hacer una actividad, una decisión, un comportamiento, ya no desde la ignorancia de cómo te estás sintiendo, sino desde el conocimiento de que eso produce en ti enojo, ira, apatía, rabia, venganza, o felicidad, alegría, gratitud. Entonces, hablemos. No podemos hacer otra cosa. La mejor manera de curar nuestras heridas emocionales es procesándolas, es hablándolas, es compartiéndolas. Y de esta manera, pues también iremos enseñando a nuestros hijos el respeto, la empatía, la resiliencia, la coherencia, la conciencia, la consistencia. Eso es súper importante. Así que eso les quería compartir el día de hoy. Isa Ortiz me dice, ¿qué hago? Tengo una niña de 1 año, 7 meses, se pelea con mi otra hija, le jala el pelo, le aruña la cara. Hay mucho ahí que podría estar pasando, habría que hacer más preguntas. Es súper importante, a mí me pasó y yo tenía mucho miedo al momento en que tuve mi segundo hijo, porque yo quería que tengan una relación fraternal, una relación de amigos, y me daba mucho miedo de que se convierta más bien en una complicación y en una rivalidad. Creo que es uno de los retos que tenemos los papás y las mamás que tenemos más de un hijo, y hay que tenerlo consciente para tener acciones coherentes en donde no apliquemos las competencias ni el uno más ni el uno menos, que todos los hijos y que todas las personas, todos los miembros de la familia ocupen el lugar que deben ocupar, que el hijo mayor ocupe el lugar del hijo mayor, el hijo menor el lugar del hijo menor, que el hijo mayor no puede ocupar el lugar del papá, que el papá no puede ocupar el lugar del hijo de la mamá, que la mamá no puede ocupar el lugar de hija del papá. Todos tenemos un rol en la familia y todos tenemos que cumplir ese rol. Por eso, por ejemplo, al momento en el que tú dices que le jala el pelo, no permites que se jale el pelo. Separas a los hijos, les recuerdas que la regla en esta casa es el respeto, no nos agredimos, no nos lastimamos y separamos, si es posible o necesario, del espacio con conciencia, con coherencia, sin pegarles encima y con consistencia, actuando siempre de la misma manera. No jalamos el pelo, te retiro. No jalamos el pelo, te retiro. Estoy con paciencia, estoy con poco paciencia, estoy con tiempo, estoy con poco tiempo. Jalas el pelo, te retiro. Siempre la misma acción frente a la misma, siempre la misma reacción frente a la misma acción. Eso ayuda cuando tienes conciencia. Para eso les quería contar que yo tengo la certificación del método de paternidad efectiva y son 12 sesiones, una sesión por semana que termina siendo 3 meses.
te ayuda muchísimo a ir desarrollando y deshilvanando estos nudos que tenemos, estas heridas emocionales que te permiten también llegar a tener conciencia y poderte responsabilizar de tus acciones y curar tus heridas emocionales. Así que si tienen más dudas o si tienen inquietudes o quieren conversar un poco más sobre cómo les está yendo y cuáles son los retos que tienen en esta nueva situación, en este nuevo estilo de vida post cuarentena, les voy a dejar mis contactos en los mensajes para que puedan comunicarse conmigo de la mejor manera. Así que muchas gracias por estar el día de hoy aquí, gracias por darse este tiempo de escuchar, gracias por escuchar también el llamado de buscar nuevas maneras de criar a nuestros hijos. Que tengan una linda tarde y que les vaya muy bien.